la clase pasada vimos polímeros, y ahí dentro de polímeros mencionamos a las proteínas, como polímeros naturales. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de ellas, de las proteínas, de sus constituyentes principales, que son los aminoácidos, y vamos a ver qué características tienen. Bueno, podemos decir que son biopolímeros. Esto y decir que son polímeros naturales es lo mismo, ¿no es cierto? Ahora lo bio está de moda, entonces le ponemos bio a todo lo que por lo menos amerite pertenecer a la naturaleza, ¿no? Entonces, las proteínas son biopolímeros. Los monómeros que lo constituyen son los aminoácidos, que ya habíamos adelantado que, a diferencia de otros polímeros, este no es un único monómero, sino que hay una veintena, ¿no es cierto?, de aminoácidos. Ya lo vamos a ver con más detalle. Todas las proteínas, además de ser naturales, son esenciales para la vida, así que están ampliamente distribuidas en toda la naturaleza. Cumplen funciones variadas, como la de dar estructura. Hay proteínas que son de transporte, como las inmunoglobulinas, que están tan de moda ahora, las escuchamos muchas veces, posiblemente por el tema del COVID, ¿no es cierto? Hay proteínas que son hormonales, como la insulina. Muchas de ellas son catalíticas, que son las que llamamos genéricamente enzimas. Ya vamos a ver algo de eso. Hay otras que son receptoras, que tienen que ver también con la inmunidad. Y podemos decir además que su estructura primaria está codificada en el ADN. Es decir, esto es una cosa que se descubrió en la década de los 50, cuando se descubre la estructura definitiva del ADN, se establece de que es el ADN el depositario de la herencia genética, y digamos que en el ADN está la codificación para construir todas las proteínas que existen, ¿no?, en la naturaleza. Entonces, no hay proteína que no esté codificada en un ADN, y todas ellas tienen alguna función. Clasificación de las proteínas. Bueno, según podemos, algo parecido a lo que vimos cuando vimos polímeros, podemos clasificar a su vez a las proteínas según la estructura química como homoproteínas, si solamente es una cadena de aminoácidos y nada más que eso, o heteroproteínas en el caso de que haya algo más que solo una cadena de aminoácidos. Y ahí aparece el concepto de grupo prostético. Por ejemplo, tenemos las nucleoproteínas, que son proteínas asociadas al ADN. Funcionan asociadas al ADN. Entonces, por eso son heteroproteínas. Para su función requiere algo más. Están las lipoproteínas, que están asociadas a lípidos, por ejemplo, la gamma globulina, por ejemplo, todas las proteínas, las lipoproteínas que, digamos, intervienen en el ciclo de los lípidos, ¿no es cierto?, en la digestión de los lípidos. Las fosfoproteínas, que son proteínas que están fosforiladas y tienen otro tipo de funciones. Las hemoproteínas, que son las proteínas asociadas con funciones de transporte de gases, como la hemoglobina, la catalasa, el citocromo C, ¿no es cierto?, que tienen que ver con eso y tienen también esas funciones catalíticas. Y después están las metaloproteínas, que son las que funcionan asociados a algún metal. Muchos de esos metales son los que nosotros llamamos vitaminas, porque en realidad son cofactores, son, digamos, si ustedes se fijan en los, ¿cómo se llama?, aditivos nutritivos, digamos, fortificantes, ¿no es cierto?, que se venden como cápsulas comercialmente, que dicen, los llaman genéricamente aditivos vitamínicos, pero en realidad la palabra vitamina hace alusión a moléculas que se asocian
a proteínas, pero son moléculas orgánicas. Mientras que los cofactores son todos los metales, como el zinc, como el cobre, como el hierro, que tienen que estar en muy pequeña proporción porque son los que se asocian a una enzima y la hacen funcionar. Esa enzima a la que se asocian es entonces una heteroproteína también. Según su función, también podemos clasificarlo de esa manera. Podemos hablar de proteínas estructurales, como la queratina, ¿no es cierto?, que es la proteína que constituye el cabello, el colágeno, que está presente en los huesos y también en el tejido, digamos, que se encuentra inmediatamente después de la dermis, la elastina, ¿no es cierto?, que es parte del tejido elástico de los huesos, de los músculos, perdón. Tenemos también proteínas con actividad biológica, como las enzimas que ya mencionamos, que tenemos ahí el caso de la catalasa, la invertasa, que son todas actividades de enzimas con actividad específica. Hormonas, como la insulina que ya mencioné, o las somatotrofinas, que ya la vamos a ver específicamente en un capítulo posterior. Están las proteínas contráctiles, como la que interviene, digamos, en la cola de los espermatozoides. Las proteínas transportadoras, como la hemoglobina. Las protectoras, como las inmunoglobulinas. Y de almacenamiento, como la ovoalbúmina, por ejemplo, que es la proteína del huevo. Y por último, podemos decir que están las alimentarias, pero en realidad la alimentaria no es ningún tipo particular de proteína. Si tuviéramos que definir una proteína alimentaria, podemos decir que es cualquier molécula proteica no tóxica, digerible, económica y de sabor aceptable. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros en definitiva comemos? Cuando nosotros comemos un bife, ¿no es cierto?, a la plancha, estamos comiendo proteína animal, ¿sí?, básicamente proteína muscular, pero que para nosotros es, digamos, un alimento, porque podemos utilizar esa proteína en el proceso digestivo, la vamos a asimilar a través de sus aminoácidos, que son los que nosotros necesitamos para construir nuestras propias proteínas, ¿no es cierto? Y la comemos porque nos resulta agradable, ¿está? Entonces, no hay mucho más requisitos para tener en cuenta. Si la proteína tiene un sabor desagradable, no la vamos a comer y por lo tanto como alimento no sirve. Si fuera tóxica tampoco, es el caso, por ejemplo, de aquellas proteínas que están presentes como antinutrientes en la soja, que deben ser desactivadas justamente para que no nos resulte tóxicas. Y una proteína muy cara, obviamente, se imaginan por qué no puede servir como alimento. Sí. Con colágeno. La gelatina es colágeno. Es la parte, digamos, es de los huesos, pero de la parte interna del hueso, que es la parte más blanda, ahí hay más colágeno. Pero el colágeno tiene una función específica, tiene que ver con rellenar los espacios intersticiales entre las células, y eso le da turgencia, le da estructura, por ejemplo, al cuero de los animales, le da estructura, por eso también se puede hacer también se puede sacar gelatina del cuero de los animales, lo que pasa es que resulta más económico, por abundancia, hacerlo de los huesos, ¿no? Hay toda una industria en Argentina, hay una industria importante, digamos, de producción de gelatina a partir de hueso de animales, especialmente de hueso de vaca, ¿no? Casi toda la la gelatina que se consume en el país es de origen nacional. Digamos que los aminoácidos son las unidades fundamentales constitutivas de las proteínas. Poseen al menos un grupo carboxilo y un grupo amino nitrogenado, ¿no es cierto? Es un grupo amínico, ¿no es cierto? Una cosa que tenemos que tener presente, o dos cosas si quieren, que tenemos que tener presente siempre, es que los aminoácidos que nos interesan fundamentalmente son aquellos aminoácidos que intervienen
en los procesos vitales de las células. Y esos aminoácidos, los más abundantes, por ejemplo, hay otros, pero los más abundantes son los alfa-aminoácidos, que son aquellos que tienen el grupo amino en el carbono contiguo al carboxilo, que en una nomenclatura vieja se llamaba carbono alfa, hoy le llamaríamos carbono número 2, ¿está? Pero quedó esa forma de mencionarlos como alfa-aminoácidos y así lo van a encontrar en todas partes. Y otra cosa muy importante tener en cuenta es que la inmensa mayoría, si por no decir prácticamente todos, los aminoácidos participantes de las proteínas son L-aminoácidos, son de la serie S, digamos, son S. Y acá quiero aclarar una cosa porque después puede generar confusión. En este caso, de los aminoácidos que estamos hablando nosotros, son todos S. Las enzimas que fabrican o que intervienen en la fabricación de estos aminoácidos lo hacen específicamente con la orientación S, ¿sí? La configuración S en su carbono, en el carbono que porta el grupo amino. ¿Está? Entonces son todos S. Como son todos S, se los llama de la serie L. Ustedes saben que L viene del levógiro, que desvía la luz polarizada a la izquierda. En realidad, no estoy tan seguro que todos ellos desvíen la luz polarizada a la izquierda. Eso no lo he chequeado, tendría que chequearlo. Pero de todas maneras, no necesariamente significa eso. Y ya vamos a ver que es muy patente en otro grupo de compuestos orgánicos naturales muy importante como son los azúcares, ¿sí? Pero lo importante es que aquí sí podemos decir que los aminoácidos son L y son S a la vez. O sea, son S seguro, porque la configuración es la que corresponde, es la S, y a todos se los atribuye a la serie L, ¿sí? Que no necesariamente significa que son levógiros. Quiero que quede claro eso, porque es una costumbre que se viene arrastrando a partir de el aminoácido más sencillo de todo, que es la alanina, que tiene configuración S como todos los demás, y es levógiro, ¿sí? Entonces, como este era levógiro, todos los demás aminoácidos le pusieron que son de la serie L porque tienen el carbono S. ¿Está? Pero es un poco de lío esto, pero simplemente lo aclaro, no es demasiado importante, pero aclaro sí que debemos pensar siempre que los aminoácidos son todos el carbono clave, que es el carbono que une, a él se unen el carboxilo y el grupo amino, ese carbono en todos los aminoácidos es S, tiene configuración S. Bien, como bien dice ahí, y ya lo remarqué recién, la mayoría de los seres vivientes presentan la configuración absoluta S en sus aminoácidos, en todos ellos. Entonces se dice por ese motivo que son L-aminoácidos. Ustedes me preguntarán, ¿existen los aminoácidos D? Sí, existen. Se han encontrado aminoácidos D en algunos tipos de bacterias muy particulares, se han encontrado aminoácidos de la serie D, pero no es muy frecuente, todo lo contrario. Otra cosa muy importante que tenemos que tener presente de los aminoácidos es que son anfolitos. ¿Qué significa esto? Que pueden dar tanto reacción ácida como básica. Eso significa que son anfolitos. Entonces, y eso lo podemos ver en esta ilustración, en esta serie de reacciones en equilibrio, donde fíjense que esta forma sería la forma ácida, un pH ácido, ¿sí? Completamente ácida, de este aminoácido, pero puedo pensar en una forma en donde tengo cargado el grupo amino y cargado también el grupo carboxilo como carboxilato, y puedo pasar una forma totalmente ionizada a pH alto. Entonces,
Fíjense qué interesante, si uno se centra en esta forma tiene una carga neta cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué creen que pasaría con esta molécula en este estado si yo lo pongo en un campo eléctrico? ¿Se irá a mover? ¿Qué les parece? Exactamente. Nosotros nos encontramos con un aminoácido en esa situación, en la del medio, voy a buscar el puntero porque me lo olvido. Si nos encontramos con un aminoácido en esta situación y lo ponemos en un campo eléctrico, no se va a mover, como bien dijo sus compañeros, y por ende, Rafael, sí, ¿podría ser que gire por tener un momento dipolar? sí, sí, puede ser, sí, sí. Lo interesante es que no se mueva, que no se traslade, porque cuando sucede esa situación, decimos que ese aminoácido está en su punto isoeléctrico, ¿sí? Eso significa punto isoeléctrico. Y esa situación se va a dar a un determinado pH, ¿sí? Porque a un pH muy ácido me puedo imaginar que voy a estar así, como a la izquierda. En un pH muy alcalino voy a estar como está a la derecha. Entonces, en una situación intermedia, recién ahí, en esa situación intermedia, me voy a encontrar con esta especie que no se va a mover en el campo eléctrico. Entonces, el punto isoeléctrico es un pH, ¿sí? Se identifica con un valor de pH, el pH al cual sucede esto. ¿Mm? Entonces, yo puedo llegar a calcular, por ejemplo, el pH del punto isoeléctrico sabiendo los pK de cada grupo. Fíjense, si yo tengo el pK del grupo amino en alanina y el pK del carboxilo de la misma molécula, simplemente haciendo un promedio, obtengo el PI. O sea, el PI, el punto isoeléctrico de esta molécula, alanina, se va a dar a 6,01, ¿sí? De pH. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo algo como esto? Acá tengo el ácido aspartico que tiene 2 carboxilos y un grupo amino. En ese caso, el PI lo voy a sacar solamente considerando el promedio de los carboxilos, porque como hay más carboxilos que grupo amino, ¿sí? Entonces lo que gana es la parte ácida, es la más importante porque hay dos. Entonces, el PI se va a dar al promedio de los pK ácidos. Bueno, como ustedes imaginarán, ¿qué pasa cuando es al revés? Como en el caso de la lisina. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Se hace el promedio de los pK ácidos de los grupos amino, porque son más. Y así obtenemos que la lisina tiene un PI francamente alcalino, mientras que en el caso contrario, el ácido aspartico lo tiene a un pH francamente ácido. ¿Se entendió? Sí, claro, del que está en minoría, para decirlo simplemente. ¿Por qué? Porque en realidad, si vos te pones a ver, es más probable, ¿no es cierto?, de que encontremos una situación de neutralidad, ¿no es cierto?, con los, digamos, cuando tengo dos grupos ácidos y no, perdón, o que, mejor dicho, me voy a explicar, es más probable, es más lógico encontrar una situación de, digamos, neutralidad, eh, haciendo el promedio, digamos, de los PI, porque seguramente de los PK, digamos, digamos, más abundantes, digamos, más frecuentes, porque seguramente, si ustedes ven a una situación, digamos, intermedia entre estos dos, yo puedo decir que, por ejemplo, este carboxilo va a estar disociado mientras este no. Y si este se disoció, es muy probable que el protón lo tenga este otro, lo tenga el grupo amino. Entonces,
digamos, el llegar, si yo quiero, por ejemplo, si yo hiciera un PI o buscar el PI promediando, por ejemplo, estos dos, yo me iría a un valor mucho más básico, perdón, sí, un poco más básico, no mucho más básico, donde estaría protonado pero también estaría protonado, desprotonado también los otros dos carboxilos. Entonces, al estar desprotonados los dos carboxilos, yo voy a seguir teniendo dos cargas negativas y una sola positiva, o sea, no logro la neutralidad. Entonces, es lo más probable que la neutralidad se dé en un punto intermedio entre estos dos, en donde uno está protonado y el otro no. Por eso es que surge de esta manera el cálculo. Bien, como ya les había adelantado, los aminoácidos constitutivos de los péptidos y las proteínas son 20. Ahí tienen una imagen de los 20 aminoácidos, que esto yo lo saqué de internet, pero me pareció interesante cómo lo marcaban, porque fíjense que todos los 20 aminoácidos tienen una parte en común, que es la que involucra al carboxilo y al grupo amino, que acá lo han puesto como si fueran ya o estuvieran en el punto isoeléctrico. Fíjense que están ionizados todos. Y muestra en la zona blanca lo que los diferencia. Por ejemplo, alanina es diferente de valina en que valina tiene 2 carbonos más en la cadena lateral. Entonces, acá lo que me están resaltando es justamente eso, las cadenas laterales, lo que diferencia a un aminoácido de otro. Obviamente no pretendemos que reconozcan cada uno de los 20, son muy muchos y no tienen ninguna practicidad en saberlo de memoria, pero sí fíjense que acá podemos identificar, y esto sí es importante, esto que voy a decir es importante para entender después las propiedades de las proteínas. Fíjense que hay aminoácidos como los que están en esta primer columna, cuyos grupos laterales, son todos hidrocarburos saturados, ¿no es cierto? Perdón, saturados o insaturados, son todos hidrocarburos, quiero decir, son de baja polaridad. Fíjense que acá tengo un aromático como el triptofano, la fenilalanina, que son de baja polaridad. Este puede ser un poquito más polar, pero no demasiado, porque es un sulfuro, ¿sí? Esto también es una cadena alifática, acá tengo cadena alifática, acá también. Son todos de baja polaridad. Cuando nos movemos hacia el centro, hacia el grupo central, fíjense que acá ya la polaridad es sinceramente más importante. Este tiene un hidrógeno, se lo considera polar porque es tan chiquitito que tiene mucho peso estos grupos sobre el total, ¿sí? Porque es muy pequeño este grupo que es la glicocola, ¿sí? Este aminoácido. Pero fíjense que acá en la serina ya tengo un oxidrilo, acá también en la trionina, acá tengo un grupo tiol, es muy importante, la cisteína es muy importante, ya vamos a ver por qué. Acá también tengo un fenol, fíjense acá tengo un grupo amida, la asparragina, igual que la glutamina. Entonces, todos estos son moléculas que no tienen carga, en eso se parecen a lo de la izquierda, pero son muy polares, eso los diferencia. Tienen una polaridad marcada. Y acá tenemos el otro extremo, en donde tenemos, como en estos dos casos, ácidos carboxílicos que pueden ionizar, como vimos recién, y por lo tanto, si pueden ionizar, van a ser muy polares, mucho más polares todavía que estos que tenemos acá en el medio. Ni que hablar de estos otros que tienen grupos amino en la cadena lateral, como la lisina, la arginina y la histidina, que esos grupos amino son susceptibles de protonarse y por lo tanto, al igual que el ácido aspartico o el ácido glutámico, pueden adquirir carga y hacerse muchísimo más polares. Entonces, fíjense que tenemos, aunque no nos sepamos toda la estructura de memoria, sí podemos decir que hay aminoácidos que son no polares,
aminoácidos que tienen polaridad, pero sin carga, y aminoácidos que pueden adquirir carga y por lo tanto ser mucho más polares. Dentro de los que pueden adquirir carga, tenemos que reconocer que hay los que adquieren carga positiva, perdón, discúlpenme, carga negativa, como el aspartico o el glutámico, y los que adquieren carga positiva, como son la lisina, la arginina y la histidina, ¿sí? Entonces, estos grupos tenemos que tenerlos presentes, porque estos grupos laterales, estos R, en buena medida determinan la funcionalidad que una proteína tiene. Por eso son importantes retener, por lo menos en cuanto a sus cualidades polares. Aunque la reactividad química, como vemos por lo menos en estos, también puede ser importante porque son grupos ácidos y básicos. Entonces, también por eso importan como grupos laterales en las proteínas. Bien. Esto que dijimos recién, de la posibilidad que tienen los aminoácidos de adquirir carga, permite, digamos, utilizar una técnica que se llama electroforesis, en este caso la electroforesis de aminoácidos, también podemos hacer de proteínas, que implica ni más ni menos que colocar en un campo eléctrico constante a los aminoácidos y ver qué pasa con ellos en esas condiciones. Entonces, ¿cómo se hace eso? La técnica de electroforesis utiliza una placa que se parece a las placas cromatográficas que ustedes ya vieron con la profe. Creo que ya vieron, imagino que ya vieron. ¿Vieron cromatografía ya con Patricia? Sí, sí. Bueno, imagínense algo parecido a lo que les contó Patricia. Es una placa, ¿no es cierto?, hecha con un material especial, no es sílica gel. Generalmente se utiliza un gel preparado por polimerización de acrilamida, o sea, una polimerización radicalaria. La poliamida forma ese gel en medio acuoso que permite la movilidad en ese medio acuoso de los aminoácidos y las proteínas, pero, digamos, es un gel. Entonces, es una movilidad que es muy lenta si uno no la ayuda. ¿Cómo la ayudamos? Con el campo eléctrico. Entonces, puesto en el campo eléctrico, esos aminoácidos se van a mover. Además, voy a mojar, digamos, el gel ese lo voy a preparar no en agua neutra, sino en agua con un buffer a un pH determinado. En este ejemplo de acá, el pH 6. Y voy a colocar en el medio, porque yo no sé para qué lado se van a ir, porque no sé qué carga tienen neta. ¿Sí? Yo no sé si están como con carga neutra, o sea, si están en el punto isoeléctrico, o si están, digamos, por debajo de su punto isoeléctrico, o sea, que tienen a lo mejor una carga neta positiva, o que tienen una carga neta negativa si están del otro lado. Entonces, para averiguarlo, justamente hago esto, lo coloco a la siembra en el centro, ¿sí? Si la carga va a ser neta positiva, se va a ir hacia el cátodo. Si la carga neta es negativa, se va a ir hacia el ánodo, y si está justo en el punto isoeléctrico, se van a quedar en el medio. Entonces, lo que va a pasar, acá siembro 3 aminoácidos, alanina, lisina y aspartico, ¿no es cierto? Que son o tienen esos puntos isoeléctricos que los calculamos recién. ¿Sí? El aspartico nos dio 2,77, alanina nos daba 6 y lisina nos daba 8,95. Entonces, cuando yo lo someta al campo eléctrico, digamos, que aporta esta fuente, va a ocurrir esto que tenemos acá abajo. La alanina, que tiene el punto isoeléctrico 6, se va a quedar quieta. Después tiene el pH igual perdón, tiene el punto isoeléctrico idéntico al pH del medio. Entonces no se va a mover, se va a quedar acá. Pero fíjense que el aspartico
perdón, la lisina, eso es la imagen con la lisina. La lisina, ¿sí? Que va a estar, fíjense que la lisina tiene un pI de 8,95, ¿sí? Alcalino. Quiere decir que a un pH de 6, ese pH es ácido para la lisina. Por ende, se va a protonar, como está mostrándose acá. Y así protonado tiene carga positiva. ¿Y para dónde se va a ir? Para el cátodo. Entonces la voy a ver migrada, va a migrar desde el centro hacia la izquierda. Por el caso contrario, el ácido aspartico, que tiene un pH de 2,77, a este pH, al pH 6 del medio, va a estar parcialmente desprotonado, porque es un pH más alcalino que su pI. Entonces va a tener una carga negativa, y si tiene carga negativa neta, se va a ir hacia el ánodo. Entonces, de esa manera yo puedo establecer, encontrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el PI, en forma experimental, el PI de cada aminoácido. Hay una técnica derivada de esta que se llama isoelectroenfoque, que lo que se hace es poner pH gradualmente más bajos o más altos por secciones de la placa. O sea, tengo una bandita a pH 6, otra bandita a pH 5, otra a pH 4. Y lo que voy a observar es que cada aminoácido se va a ir quedando en la banda que le corresponde a su PI. Porque una vez que alcance el valor de PI, se vuelve neutra y no avanza más. ¿Está? Bueno, esa técnica me permite hacer en una sola determinación, establecer los puntos isoeléctricos de todas las especies químicas que tengo sembradas. Eso no se usa para aminoácidos porque en realidad no es tan útil, porque ya le conocemos el PI a todos los aminoácidos, pero sí se hace para las proteínas, porque en proteínas no es fácil calcular el PI de una proteína matemáticamente, entonces se hace esa técnica con proteínas. Sí, sí. La solución buffer se puso en esta experiencia para, espérate que pueda volver. La solución buffer simplemente fue para encontrar cuál era el que estaba, digamos, justo en su punto eléctrico, ¿sí? Esto es simplemente un ejemplo, está de cómo funciona. O sea, no se hace normalmente así. La técnica que normalmente se utiliza es la de isoelectroenfoque, donde yo pongo bandas de pH y veo dónde se queda mi siembra. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? No, no te entiendo. ¿Qué tendría que cambiar en qué? ¿En la molécula? Sí. Si vos querés otro pH, buscas otro buffer. Hay buffer para cada pH. Ah, el mismo electrolito, el mismo aminoácido. ¿Me entendés? Si vos tenés una mezcla de tres aminoácidos que tienen distintos pK, la mezcla esa va a dar un pH determinado. ¿Sí? Si vos lo pones en agua destilada, agua pura, te van a dar un pH que va a ser el resultado de la combinación de concentraciones y pK ácidos de cada uno de ellos. ¿Sí? No necesariamente te va a dar 6, te puede dar cualquier otro valor. ¿Estamos? Entonces vos pones un buffer para ajustarlos todos a ese valor de pH. Todo el medio tenga ese valor de pH. Justamente como el buffer obliga a ese pH, que por ejemplo tiene un PI bajo, a ese medio, digamos,
a ese valor de pI, se desprotona, porque es un valor de pH más bajo, perdón, más alto que el propio pI. Entonces va a terminar ionizándose. Está cediéndoles protones al buffer, porque el buffer lo que hace es justamente regular el pH, no permitir que nada del medio lo saque de ese valor. Por eso es un buffer, es una solución amortiguadora, eso significa buffer. ¿Se entendió? Sí, es un riesgo, pero también depende de otros factores, por ejemplo, de las concentraciones del voltaje, ¿sí?, que estés usando y de la concentración. Se usan voltajes muy altos, pero la electrólisis solamente va a ocurrir si vos le permitís además a la especie química llegar al electrodo. Y vos fíjate que acá no lo dejo llegar al electrodo, ¿sí? O sea, la especie química percibe el campo eléctrico, pero no llega a toparse con algo que intercambie electrones con ella y por lo tanto que sufre electrólisis. ¿Me explico? Bien. Estos aminoácidos, ¿se acuerdan que yo les dije que son 20 los aminoácidos que están presentes en todos los seres vivientes? Sin embargo, para el caso de la especie humana en particular y también otros mamíferos superiores, estos 9 aminoácidos, no sé si son 9 o 10, acá hay 10, en realidad no son los 10 siempre necesarios, pero pongamos que sí, estos 10 son esenciales para la vida. ¿Qué significa esenciales para la vida? Significa que nuestro organismo no es capaz de sintetizarlos, entonces necesita incorporarlos en la dieta. En realidad, para todos los que estamos en esta clase ahora, que somos todos adultos, de esos 10 necesitamos 8 fundamentalmente. Algunos de ellos aprendemos a sintetizarlos, o sea, cuando el cuerpo madura, se sintetiza. Por ejemplo, les doy un caso, la histidina es esencial para los bebés. Las leches maternizadas tienen incorporado histidina porque los bebés no tienen todavía el cuerpo maduro y tienen que, digamos, incorporarlo a la dieta. La leche materna ya lo tiene, ¿sí? Tiene histidina en la cantidad que el bebé necesita. Por eso las leches maternizadas lo incorporan porque las leches están hechas, digamos, las leches comerciales están hechas a partir de leche en polvo de vaca. Y los requerimientos de un ternero no son los mismos que los de un ser humano. Entonces hay que maternizarlo. Parte de esa maternización implica ponerle histidina, agregarle una dosis extra de histidina. Nosotros lo incorporamos con muchos alimentos, por ejemplo, ciertos, obviamente comiendo carne animal se incorpora, pero también hay vegetales que tienen buenos niveles de histidina, digamos, y otros aminoácidos como la leucina, digamos, o la lisina que mencionamos recién, que es muy importante. Todos esos aminoácidos también se pueden incorporar a partir de otros alimentos, no necesariamente animales. Entonces, eso es lo que dice ahí, que necesitamos incorporarlo con la dieta. Y hay algunos aminoácidos raros, como estos que están acá, que están presentes en el colágeno. Digamos, ¿quién era Hernán, el que me preguntó recién qué era el colágeno? Sí, la gelatina. Bueno, la gelatina es colágeno y en el colágeno la hidroxilisina y la 4-hidroxiprolina son muy abundantes, son muy importantes. Pero es casi en el único lugar donde lo encontramos. Por eso no son aminoácidos considerados fundamentales, son raros y en general nosotros mismos los sintetizamos en el organismo. Se los hacemos a partir de, por ejemplo, la hidroxiprolina se hace a partir de la misma prolina, ¿sí? Así que son, digamos, no tan importantes para nosotros. Igual que la carnitina. Fíjense que esto lo puse por algo interesante. Si ustedes se fijan, la carnitina es un beta aminoácido. El grupo amino no está en el carbono alfa, sino en un carbono beta, ¿sí? Y
es interesante porque este aminoácido no lo van a encontrar formando parte de proteínas, sino como aminoácido libre, interviniendo en por ejemplo, en el ciclo de las grasas. Por eso, si alguna persona tiene que hacer dieta muchas veces, tiene problemas de colesterol, por ejemplo, se les da a combinar con el ejercicio físico el consumo de carnitina, porque acelera muchísimo la degradación de las grasas, según me han comentado, esto no tengo una explicación porque es médico, no es químico, pero me dijeron que combinando ejercicios con, digamos, el consumo de carnitina, la reducción, digamos, de grasa corporal se hace mucho más rápida. Bien. Vamos entonces ahora a la parte un poco más compleja, que es la de los péptidos y las proteínas. Son productos de ensamblado, es decir, concatenado de estos aminoácidos. Las uniones que se forman son uniones amida, que ustedes pueden ver. Este es un aminoácido número 1, ahí tienen el número 2. Fíjense que la unión entre el aminoácido 1 y el 2 es el carboxilo del 1 con el amino del 2. Esta unión que tienen acá es una amida, ¿sí? Pero como es tan importante y tan determinante en las propiedades de las proteínas, esa unión, en el caso particular de las proteínas, se le llama unión peptídica, ¿sí? Ahora, como químicos orgánicos no nos tenemos que perder de vista que en realidad es una unión amida, ¿está? Aunque le pongamos otro nombre. Entonces, fíjense que acá veo cómo se va concatenando. Fíjense que siempre es cabeza con cola, es decir, la cabeza carboxilo de uno con la cola amino del otro. Siempre es el mismo tipo de unión, cabeza y cola. Y eso me va a dejar un extremo con un amino libre, sin utilizar, que es el extremo N-terminal, y un extremo carboxílico libre, que se llama carboxilo terminal o extremo C-terminal también. A este se lo llama extremo N-terminal, para hablarlo más corto, y este C-terminal, pero es amino terminal, carboxilo terminal. Una cosa a destacar es que la cantidad de combinaciones que se puede dar en una proteína es enorme. Piensen ustedes que pueden contar con 20 monómeros distintos, que pueden estar incluso los 20 en la misma proteína, en cualquier proporción. No hace falta que estén 1 todos los aminoácidos, pueden estar en cualquier proporción. De hecho, hay proteínas en los cuales prevalecen ciertos aminoácidos con respecto a otros, y pueden estar prácticamente en cualquier longitud. Hay proteínas que tienen 200 aminoácidos, 300 aminoácidos, ¿sí? Entonces, imagínense que combinando esa longitud de cadena con la variedad de aminoácidos que tenemos, puestos en cualquier proporción y relación, hace de que las combinaciones posibles sean infinitas, ¿sí? Realmente sean infinitas. De hecho, se calcula que en la naturaleza hay unas 5 millones más o menos de proteínas distintas, diferentes, ¿sí? En la naturaleza. Y eso está muy lejos del infinito. Por lo tanto, nos podemos dar una idea de que nos podríamos poner a pensar proteínas que no existen y a fabricar proteínas que no existen, porque hoy existen métodos para fabricar proteínas a partir de esos aminoácidos en forma totalmente automatizada. Entonces, digamos que esa, digamos, variedad de combinaciones posibles tan grande es lo que ha posibilitado que existan, ¿no es cierto?, tantas funcionalidades distintas para una proteína, que no lo tiene ningún otro polímero. No hay ningún otro polímero, ningún monómero de polimérico, ni sintético, ni natural, que tenga la versatilidad que tiene una proteína para cumplir funciones tan diversas. En general, vamos a llamar oligopéptido a aquellos péptidos cortitos de no más de 10 aminoácidos, y
con la palabra polipéptidos, los que son entre 10 y 100 aminoácidos, y por encima de 100 son proteínas siempre. Ahora, yo voy a aclarar una cosa. Los términos estos, polipéptidos y proteínas, generalmente se confunden, ¿sí? Y los límites no son claros. Muchas veces se habla de polipéptido para no repetir la palabra proteína tantas veces, con lo cual se hace un abuso de la definición, pero bueno, a nadie le importa. Y otra cosa que quiero aclarar es que muchas veces con la palabra péptidos, en plural, se hace referencia a distintas proteínas de distintas longitudes, ¿sí? Entonces, todos estos términos péptidos, proteínas, polipéptidos, por ahí se mezclan y se confunden en la literatura en general, ¿sí? Y estas definiciones no son tan estrictas, solo para el caso de oligopéptidos, ahí sí, digamos que es un poco más estricto el acatamiento, digamos, al concepto. Entonces, difícilmente se hable de un oligopéptido si ya la proteína es una molécula interesante en tamaño, ¿no? Hay 4 niveles posibles de estructurales en la proteína en cuanto a su complejidad. En primer lugar, tenemos que hablar de la estructura primaria, que es simplemente la sucesión de aminoácidos que constituye la proteína. Una estructura secundaria que surge del enrollamiento de esa estructura primaria. Una terciaria que es el resultado de un enrollamiento de la secundaria. Y una estructura cuaternaria que va a ser el resultado de agregados de proteínas, como ya vamos a ver. La estructura primaria es eso que están viendo ustedes ahora, es la cadena polipeptídica. Obviamente, ustedes lo saben muy bien, ninguna molécula orgánica existe en un plano así como está, sencillamente porque acá hay carbonos sp3. Por lo tanto, la molécula va a buscar, ¿no es cierto?, ubicarse espacialmente de una manera no planar, porque no puede ser plano si yo tengo todos estos carbonos e incluso estos nitrógenos que buscan, ¿no es cierto?, una orientación, digamos, fuera del plano. Sin embargo, fíjense, yo puedo identificar partes de la estructura en donde, ¿y por qué lo identifico a esto así específicamente como en planos virtuales? Porque resulta que ustedes saben que en los enlaces amida hay una suerte de resonancia entre los pares de electrones no enlazantes del nitrógeno y el grupo carbonilo, que nosotros habíamos visto que esa resonancia hacía que los grupos amida no fueran tan fáciles de hidrolizar, por ejemplo, de atacar nucleofílicamente, porque están estabilizados, digamos, por resonancia. Entonces, esa estabilidad le da cierta pasividad química, ¿no es cierto? Pero también esa resonancia hace de que el nitrógeno y el carbonilo se encuentren, o los obliga a estar en un mismo plano, ¿sí? El par de electrones, para poder resonar eficientemente con el carbonilo, tiene que solaparse en un mismo plano, tiene que estar, digamos, coplanares, me salía la palabra, entre ellos. Entonces, uno puede ir identificando acá como planos, pero recién dijimos que si yo tengo carbonos sp3 acá, no puedo tener todo en el mismo plano. Entonces, la solución que hay a esto es ir rotando, girando un plano con respecto al otro para ir saliéndonos de la planaridad, que no podría ser posible por una cuestión de estabilidad de la molécula, y eso va a hacer que, ¿no es cierto?, la molécula empiece a girar. Más o menos, se calcula, se estima, por cálculos teóricos, que hay un 40% de carácter doble entre el enlace carbono y el nitrógeno de cada unión peptídica. Entonces hay un porcentaje importante de planaridad, ¿sí?, en cada una de estas uniones peptídicas.
Y eso restringe además severamente la posibilidad de giro. ¿Sí? Pues yo no puedo girar con tanta libertad sobre estos enlaces. Puedo hacerlo sobre este enlace, o acá, perdón, acá, o acá, pero no lo puedo hacer a lo largo del enlace nitrógeno-carbonilo, ¿sí? Por lo menos no con tanta facilidad. Entonces, de ahí surge la estructura secundaria, como esta que ustedes tienen acá, que se llama hélice alfa. Digamos que esos planos, al ir girando, uno con respecto a otro, va generando un enrollamiento de la cadena carbonada. Entonces, de la cadena peptídica. Ese enrollamiento se da de tal suerte de que, fíjense, va a haber una interacción, o van a surgir interacciones de puente hidrógeno entre el carbonilo de una unión peptídica y el nitrógeno de la otra unión peptídica que está más arriba. Más o menos, cada giro, cada vuelta completa, esta vuelta completa, de acá hasta acá, de esta hélice alfa, contiene, no llegan a ser 4 aminoácidos, entran 3,6 aminoácidos promedio, ¿sí? En ese giro. No estoy diciendo que estamos partiendo aminoácidos, sino que hay un pedacito de este aminoácido que queda ya metido en el siguiente giro. Eso es lo que significa el 3,6. ¿Está? Y entonces, y la separación, lo que sería el paso de rosca, ustedes imagínense que esto es como la rosca de un tornillo, ¿no es cierto? Esta vuelta sería la vuelta completa de la rosca, ¿sí? Y la distancia, ¿no es cierto? El paso de rosca, que así se le llama al tornillo, a la distancia entre dientes en una rosca de tornillo, el paso de rosca tiene digamos, un valor, una distancia de 0,54 nanómetros, un valor muy chiquitito, ¿sí? Y eso le da mucha estabilidad a esta hélice alfa. Por eso las hélices alfa, cuando son, digamos, factibles, ya vamos a ver cuándo no lo son, pero cuando son factibles, son muy estables, ¿eh? Es una estructura muy estable porque está, fíjense, muy estabilizado por los puentes de hidrógeno, ¿sí? La estructura secundaria, como la hélice alfa, se estabilizan básicamente por puente hidrógeno. Bueno, el ancho, digamos, sería el diámetro de la rosca, es de aproximadamente 0,6 nanómetros. Fíjense que digamos, el ancho es casi igual al paso de rosca. Un poquito más grande el ancho que el paso de rosca, ¿sí? Esos son valores promedio, porque ustedes no pierdan de vista que junto a cada carbono alfa, de los que ustedes tienen marcado acá hay un grupo R que está metido ahí en el medio, que normalmente, si son grandes, van a quedar hacia afuera esos grupos R, ¿sí? Los va a sacar hacia afuera para poder acomodar, ¿no es cierto?, la cadena en forma de esta estructura, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando no puede? Bueno, hay veces que no puede porque, ustedes se preguntan por qué no podría. Y bueno, justamente por los grupos R. Hay grupos R que molestan demasiado y no dejan formarse una buena interacción de puente hidrógeno entre las cadenas. Por ejemplo, un aminoácido como la prolina, que tiene un ciclo de 5 formado, que está integrado al carbono alfa, ese ciclo de 5 molesta mucho ahí, no deja que se forme bien esa hélice alfa. Entonces puede pasar una de dos cosas. Se puede formar una lámina beta en donde se desarma esa estructura regular, ¿no es cierto?, tipo hélice, y la molécula se estira parcialmente, ¿sí?, formando una especie de zigzag. Y la estabilización se da entre moléculas, es decir, una cadena de lámina beta se estabiliza por puente hidrógeno con otra cadena de lámina beta que está al lado, ¿sí? Entonces, forman lo que se llama hojas de lámina beta.
Esto, ¿sí? Es, digamos, no lo más conveniente, pero se va a dar y va a ser estable si esta forma no puede acomodarse, ¿sí? O sea que de lámina de hélice alfa puedo migrar a lámina beta, pero difícilmente de una lámina beta pueda ir o volver hacia una hélice alfa. ¿Está? Además de estos dos casos, decía que esta era una de las alternativas cuando no puede ser hélice alfa. La otra es el enrollamiento al azar. En el enrollamiento al azar, digamos, no hay un orden, digamos, para ese enrollamiento. Acá lo vamos a ver en la estructura terciaria. En la estructura terciaria, la misma molécula de proteína, ¿sí?, se pliega sobre sí misma. O sea, ya la estructura secundaria está formada, esa estructura secundaria se pliega sobre sí misma y forma una estructura terciaria. Que acá está representado esquemáticamente, donde estos rulos que ustedes ven acá son las láminas, son las hélices alfa. Estas láminas verdes que ven acá son las láminas beta, formadas, digamos, por el mismo aminoácido. Y estos hilos que ven acá, que no tienen un orden preciso, son los enrollamientos al azar. O sea que en esta representación yo tengo, ¿no es cierto?, las tres posibles estructuras secundarias metidas dentro de una misma estructura terciaria. Y créanme que es muy común que se dé así, ¿sí? O sea, no es que esto es una exageración para mostrar tres estructuras en una, no. Las estructuras terciarias, especialmente de las enzimas y de las proteínas globulares en general, tienen todo este tipo de enrollamiento dentro de sí. En el caso de la estructura terciaria, las interacciones que mantienen a esta estructura estable pueden ser tanto, pueden ser todas las interacciones intermoleculares que nosotros estudiamos en Orgánica 1. Puede haber fuerzas de London, puede haber fuerzas dipolo-dipolo, electrostáticas también, porque acuérdense que algunos aminoácidos tenían formas polares cargadas. Acuérdense de los aminoácidos que eran, digamos, con carga positiva y con carga negativa. Entonces, si yo tengo de los dos, digamos, o de uno en particular dentro de esta estructura terciaria, esas interacciones también cuentan. Pueden ser repulsivas incluso si tienen toda la misma carga, ¿no? También va a haber enlace de hidrógeno. Y otra cosa importante, aparece el enlace de disulfuro, que es un enlace covalente muy importante en las estructuras terciarias y cuaternarias de las proteínas, ¿sí? Siempre tengan presente que si yo tengo una estructura globular como esta, digamos, globular significa que tiene forma de un globito, ¿sí? Los aminoácidos hidrófobos en general se encuentran con más frecuencia en el interior de la proteína. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que las proteínas son productos naturales, por lo tanto son hechos por seres vivientes cuyo medio natural es el agua. La proteína tiene que interactuar y tiene que interactuar eficientemente con el agua, porque si no va a coagular, va a precipitar y no va a poder cumplir su función. Tiene que estar en el medio acuoso, tiene que estar dispersa en el medio acuoso para tener las funciones que debe cumplir. Entonces, en general, las proteínas naturales tienen sus grupos hidrofóbicos hacia adentro y los grupos polares mirando hacia afuera para vincularse con ese medio que es el agua. Las proteínas globulares son las que yo mencioné recién, que tienen forma de globito, ¿sí? Tienden a ser esféricas, no son una pelota, no se imaginen que son una pelota, pero tienen forma de globo o son globulares, quiere decir que tienen esa forma redondeada. Y hay proteínas como las proteínas fibrosas, por ejemplo la queratina del pelo, ¿sí?,
que son lineales, son básicamente lineales, son estructuras alargadas. Finalmente tenemos las estructuras cuaternarias, que resultan de asociar a las proteínas, básicamente sus estructuras terciarias. Puede ser esa asociación entre moléculas idénticas o no. Puedo tener estructuras cuaternarias conformadas por moléculas diferentes. Lo que estabiliza las cuaternarias son los mismos tipos de enlaces intermoleculares que acabamos de ver para las terciarias. En la estructura cuaternaria se dan los mismos. Acá, bueno, en esta imagen es una apretada síntesis de las 4 estructuras que mencionamos: primaria, secundaria, hélice alfa, terciaria, en donde hay enrollamientos, y en la cuaternaria, donde las proteínas se unen, y acá han dado un ejemplo concreto, donde tengo 2 tipos de proteínas que se enmarcan por colores distintos, ¿sí? Formando un aglomerado, digamos, que es esa estructura cuaternaria. Y acá tienen una imagen de la mioglobina, que es una proteína que se encuentra en los músculos de los animales. Y fíjense que tiene varios tipos de enrollamiento. Hay enrollamiento al azar, acá tenemos enrollamiento del tipo hélice alfa, y esto que está acá, esta estructura que ustedes ven ahí, que tienen un color, un aspecto distinto, son los grupos prostéticos, porque la mioglobina es una proteína que cumple funciones importantes de transporte de gases, de oxígeno básicamente, en el músculo. Algo parecido a lo que hace la hemoglobina de la sangre. Entonces, estos grupos prostéticos son los que complejan al oxígeno o a cualquier otro gas y los fijan a la proteína, que es la que va a transportar, ¿no es cierto?, ese oxígeno o ese gas de un lado a otro. Bien, nuevamente, como para reforzar las fuerzas que estabilizan las estructuras proteicas, acá las tenemos en el orden creciente de importancia en cuanto a la fuerza de enlace. Fíjense que las más débiles son las fuerzas de Van der Waals, le siguen las fuerzas de puente hidrógeno, los enlaces puente hidrógeno, las electrostáticas, que son muy importantes también, y las más importantes de todas, las de puente disulfuro, porque estos sí son enlaces covalentes, ¿sí? Son los más difíciles de romper. Entonces, recordando simplemente que la estructura secundaria se estabiliza solo por puente hidrógeno, las terciarias y cuaternarias pueden admitir cualquiera de ellas, y todas a la vez, en algunos casos. Y otro aspecto interesante que importa mucho hoy en día, sobre todo en proteínas alimentarias, es conocer su composición aminoácidica, o sea, cómo está compuesta en cuanto al contenido de aminoácidos. Para saber qué aminoácidos tiene una proteína, lo primero que hay que hacer es hidrolizarla. O sea, desarmar ese polímero en sus monómeros constitutivos. Eso se hace por hidrólisis, generalmente en ácido clorhídrico y calor, y con lo cual logro, digamos, separar cada aminoácido. Luego hay que medir cuánto hay de cada uno de ellos, porque recuerden que yo les dije que no necesariamente tienen que estar los 20 aminoácidos en una proteína, pero que sí puede haber más de unos que de otros. Y eso es una cosa importante saber, en particular para las proteínas destinadas a la alimentación. Es importante saber cuánto y cuáles son los aminoácidos que están, porque eso le da el valor nutricional que tiene esa proteína. Una proteína que tenga, por ejemplo, poca lisina, poca metionina, que son aminoácidos esenciales, es poco importante como alimento. Puede importar en otros aspectos que hacen al alimento, como por ejemplo su funcionalidad textural, por ejemplo, cómo lo sentimos en la boca, si hay, digamos, si permite darle forma de alimento, en fin, si es viscosante. Eso también puede importar en la tecnología alimenticia, ¿sí? Alimentaria, pero como alimento, como nutriente, importan aquellas proteínas
que tienen esos aminoácidos esenciales y que los tienen en buena cantidad. Y para eso tengo que conocerlo, tengo que medirlo. ¿Cómo lo mido? Haciendo una hidrólisis previa y luego digamos, midiendo cuánto de cada uno de estos aminoácidos obtuve. Eso se hace mediante cromatografía. Acá hay una representación esquemática de un cromatógrafo líquido. Se inyecta en la columna la muestra que tiene la hidrólisis de esa proteína y luego se va midiendo, ¿no es cierto?, en un registro continuo, digamos, en una computadora, los picos que van saliendo y se puede identificar a qué aminoácido pertenece cada pico y medir su proporción. Eso es así de simple. Entonces, si yo quiero valorar, por ejemplo, una proteína desde el punto de vista de su valor nutricional, entonces tengo que hacer algo como esto. Otra cosa distinta y que importa mucho, especialmente a la biología, es la secuenciación de proteínas. ¿Qué significa secuenciar? Conocer en qué orden se están dando, o sea, además de saber qué aminoácidos, en qué lugar preciso está cada uno de ellos dentro de la cadena polipeptídica. ¿Sí? Eso es una necesidad importante cuando uno quiere relacionar la estructura con su función. Saber en qué lugar está cada aminoácido me permite a mí, por ejemplo, identificar sitios activos en enzimas, saber por qué son activos, qué está pasando ahí, cómo están ubicados esos aminoácidos. Entonces, todo eso parte de conocer la secuencia concreta, precisa, de los aminoácidos dentro de la cadena. El método de Hellman, que fue desarrollado hace bastante tiempo por este señor, Edman, busca eso, es decir, en esta reacción, fíjense ustedes que la reacción empieza a partir del extremo amino terminal. Acuérdense que recién vimos que las proteínas tenían un extremo amino y un extremo carboxilo terminal. Esta reacción, Edman la diseñó justamente para que solamente ocurra desde el extremo de la cadena. Entonces, ¿qué va a pasar? Este isotiacianato, que es el reactivo con el cual empieza la reacción, va a reaccionar nucleofílicamente, ¿sí?, con el grupo amino. Hay un ataque nucleofílico al isotiacianato, al carbono del isotiacianato, ¿sí?, por intermediación de un protón. Se va a dar este primer derivado. Este derivado, que fíjense, es digamos que sería una tiourea, esta molécula, va a sufrir un reacomodo. ¿Cómo? De esta manera. Fíjense que este par de electrones, el del nitrógeno, va a pasar aquí y va a hacer que este par de electrones del enlace carbono-azufre venga a unirse con este oxígeno que está acá. Entonces, miren lo que pasa. Se forma un nuevo ciclo, ¿sí? Un ciclo, porque en realidad este ya venía de antes. Fíjense que este par de electrones en realidad entró atacando el carbono acá. Se forma, está mal la flecha indicada ahí. Va a unir al carbono de la isotiurea con este carbono de la amida, se forma este enlace y acá se forma un doble enlace. Entre estos se forma este doble enlace. Este ciclo, ¿sí?, ahora nuevamente va a sufrir un nuevo reacomodo y fíjense que en ese momento, cuando sufre este reacomodo, este nuevo reacomodo, digamos que expele, ¿no es cierto?, se eyecta un fragmento. El fragmento que se eyecta es el péptido menos el aminoácido que se quedó con este otro. ¿Sí? Fíjense que este nitrógeno que tengo acá es el que sigue a este en la cadena polipeptídica. Este era el terminal y este es el que le sigue. Fíjense que yo he marcado en azul todos los elementos que van a permanecer
en esta otra molécula, en la molécula que se separa del resto peptídico. Entonces, esta reacción hasta acá, lo que logró es quitarle a la cadena polipeptídica el extremo amino terminal. ¿Sí? Le quité el aminoácido del extremo amino terminal. Todo esto. Entonces, todo esto que está acá. Entonces, me queda el primer aminoácido del extremo amino terminal, lo que queda de él, digamos, unido a esto. Acá va a haber un nuevo reacomodo. Se elimina otro protón y se forma esta molécula que es una tiohidantoína. Entonces, fíjense, el nitrógeno este es ahora el nuevo N-terminal. Y todo lo que constituye, todos los elementos que constituían el aminoácido que estaba en la punta, ahora están asociados a esta molécula que es una tiohidantoína derivada. Como esta parte de acá, todo esto, va a ser siempre igual. Porque fíjense que se forma con el nitrógeno, el carbono alfa y el carbonilo, ¿sí? Que pertenecían al aminoácido terminal. Y este R es lo que va a hacer la diferencia, porque es el R del aminoácido terminal. Cuando en la siguiente etapa yo utilice otra molécula de este para consumir este nuevo aminoácido terminal, el R que va a haber acá es otro. Si este aminoácido terminal, el segundo, es distinto al primero. Entonces, este proceso fue automatizado. Existen máquinas que se llaman secuenciadoras de aminoácidos que utilizan el método de Hellman. Entonces, secuencialmente, valga la redundancia, hacen reaccionar a la proteína con una molécula del reactivo de Hellman, producen la tiohidantoína, la separan, la miden, la cuantifican para ver cuánto se formó de ella, miden además su espectro UV para saber cuál de ellas es, porque cada tiohidantoína va a tener un R distinto y por lo tanto su espectro va a ser distinto en el UV. Entonces yo puedo identificar y puedo cuantificar la cantidad de aminoácido terminal que había, N-terminal. Entonces, si el proceso yo lo repito secuencialmente, voy a estar literalmente comiéndome como un Pac-Man, comiéndome por el extremo N-terminal a la proteína, hasta que llego al último aminoácido, el aminoácido carboxiterminal. ¿Sí? Ese proceso digamos que se puede hacer, pero en realidad no es ilimitado. ¿Por qué? Porque la manera en que ocurre esto, la técnica en sí, requiere fijar la proteína a un soporte sólido, que generalmente es un polímero de alto peso molecular, y el hecho de que esta reacción se reitere una y otra vez va generando un ensuciamiento gradual del medio y llega un momento en que el rendimiento es tan bajo que ya se hace inviable la técnica. Entonces, ese momento llega aproximadamente para cuando se procesaron 50 aminoácidos, ¿sí? O sea que yo aproximadamente puedo medir eficientemente a una cadena de hasta 50 aminoácidos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace si yo tengo una proteína con 300 aminoácidos? Bueno, hay que fragmentarla. ¿Cómo se la fragmenta? Por hidrólisis parcial. Por ejemplo, generalmente, lo más aconsejable es hacer una hidrólisis enzimática. Hay enzimas que cortan específicamente, ¿no es cierto?, determinados lugares de los aminoácidos de las proteínas. Entonces, al fragmentarlo en determinados lugares, y como uno conoce en cuáles son esos lugares donde es fragmentada
proteína. Por ejemplo, se sabe que corta tales, cuando encuentra tales aminoácidos presentes. Entonces uno después puede separar esos fragmentos, llevarlos a la máquina de Edman y analizar, ¿no es cierto?, cuál es la secuencia, ¿no es cierto?, de aminoácidos que tiene, y luego, conociendo además cómo fueron cortados, yo puedo unirlos como uno une, digamos, un rompecabezas. No es ni más ni menos que un rompecabezas, y que armar, digamos, un rompecabezas, esto de determinar de esta manera proteínas grandes. Así se hace aún hoy este tema, digamos, de la determinación de la secuencia de los aminoácidos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Mucho silencio ahí. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, sigo nomás. Desnaturalización de las proteínas. Digamos que una proteína está en estado natural cuando se encuentra en las condiciones en las que la naturaleza la produjo, ¿sí? Las proteínas nacen para cumplir funciones y nacen dentro del entorno de una célula. La célula la fabrica porque la necesita para algo, ¿sí? Desnaturalizar una proteína implica sacarla, ¿no es cierto?, de su estado nativo, modificarla básicamente en su estructura, ¿sí? No necesariamente implica una modificación química de la estructura. La mayoría de las desnaturalizaciones implican modificaciones en su conformación, ¿sí? Que ustedes podrán decir, bueno, sí tiene que ver con la química, sí, pero me refiero a que no son modificaciones, la mayoría de ellas, no todas, que impliquen roturas de enlaces covalentes, ¿sí? Sino, en general, la rotura de enlaces intermoleculares más suaves, menos fuertes, como puede ser puentes de hidrógeno, ¿no es cierto?, o interacciones de Van der Waals, ¿sí? Ustedes imaginarán en qué orden se pueden ir rompiendo. Entonces, yo tengo, en general, una proteína nativa que es funcional, porque la proteína, como decía recién, la célula la fabricó en las condiciones que la célula vive para que le sea funcional en esas condiciones. Entonces, generalmente, cuando yo la saco de esa estructura que es nativa, pierde su función. Entonces, se dice que está desnaturalizada. En general, la estabilización de una macromolécula es un proceso cooperativo en donde interviene una gran cantidad de enlaces de baja energía. Entonces, podemos asociar una constante de equilibrio entre la concentración que yo puedo tener de proteína nativa y proteína desnaturalizada. O sea, uno puede imaginarse que aún en condiciones normales, en condiciones en que una proteína se encuentra en estado nativo, puede existir un equilibrio, un cierto equilibrio con la forma desnaturalizada, ¿sí? Porque en realidad no es que hay una única forma en que existe la proteína. Al ser tan grande y estar moviéndose continuamente, va cambiando sus estructuras internas en forma permanente, ¿sí? Entonces, no hay una conformación única, ¿no es cierto? Uno tiene que verlo de esa manera, como que no, perdón, se me fue de largo lo que estábamos viendo. Ahí está. Entonces, pueden existir varias formas funcionales para la proteína nativa. O sea que por más que se mueva, y eso les da un rango, ¿sí? Por eso, imagínense que si una proteína naciera solamente para existir, por ejemplo, una proteína humana, para existir a 36 grados, si llegamos a tener una vez una línea de fiebre, nos morimos. Y eso no es posible. Entonces, evidentemente hay una cierta elasticidad, ¿sí?, en la funcionalidad de una proteína con respecto a la temperatura, por ejemplo, que tiene que ver con el hecho de que existen varias conformaciones
que pueden darse a distintas temperaturas, pero que esas distintas conformaciones siguen siendo activas, siguen siendo funcionales y por lo tanto sigue habiendo una proteína nativa ahí. Bien. ¿De qué depende la estabilidad térmica, digamos, de una proteína? Bueno, uno tiene que pensar que en una proteína, esto está dibujado al revés, esta es la proteína nativa y esta es la desnaturalizada, al revés de lo que uno está acostumbrado, ¿no? Cuando yo tengo una proteína como en estado nativo, generalmente las formas, eso lo decíamos recién, las formas o los enlaces, digamos, que la estabilizan, están orientados convenientemente. Entonces, por ejemplo, los enlaces o los R, digamos, los restos aminoácidos que son hidrófobos, se encuentran hacia adentro para evitar justamente interaccionar con el agua y a la vez, de esa manera, logran una fuerte interacción, digamos, entre ellos. Y, por otro lado, hay otras estructuras polares presentes también que pueden colaborar con la forma nativa a través de enlaces de puente hidrógeno, digamos, electrostáticos, etc. Y están, digamos, todo esto rodeado de moléculas de agua, ¿no es cierto?, que interaccionan circunstancialmente con aquellos grupos más polares que se orientan hacia afuera. Cuando yo caliento la proteína se desnaturaliza porque se desarrolla. La temperatura hace que se agite la molécula y empiece a desarrollarse. Entonces, van a suceder estos otros fenómenos. Por ejemplo, los grupos que eran polares, digamos que van a encontrarse a gusto interaccionando con el medio acuoso, no van a tener ningún problema de hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo tengo grupos hidrofóbicos en su interior? Al sacarlos hacia afuera, esos grupos hidrofóbicos van a tender a formar especies de ordenados, digamos, de moléculas ordenadas de agua alrededor de ellos, que lo que hacen es reducir la entropía de la molécula, del medio, digamos, porque obliga, digamos, esa hidrofobicidad a que el agua adopte determinadas estructuras, determinadas formas, en donde de alguna manera las interacciones electrostáticas se reducen, pero a costa de bajar la entropía del medio, ¿sí? Entonces, esta desnaturalización puede o no ser reversible. En general lo es, porque si la reducción de entropía es demasiado importante, esta molécula va a ser, digamos, termodinámicamente desfavorable. Entonces va a existir a alta temperatura. Cuando baje la temperatura, va a volver a buscar la forma original. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la gelatina. Si ustedes preparan una gelatina en sus casas y quieren que adquiera, digamos, consistencia, ¿qué hacen? La ponen en la heladera. En la heladera se vuelve firme, digamos, ¿sí? Adquiere una estructura firme. La sacan de la heladera y va a mantener esa estructura firme. Pero si ustedes la calientan por encima de los 40, 50 grados, se va a volver a deshacer porque digamos, a una temperatura no muy alta, ya es suficiente para que la molécula se desenrolle y adquiera una estructura, digamos, desnaturalizada. Entonces, en la gelatina yo puedo jugar con la forma desnaturalizada y natural bastante fácilmente y es totalmente reversible el proceso. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo caliento un huevo, lo hiervo, digamos, hago un huevo a la plancha? Ustedes vieron que la clara de huevo, que es la ovoalbúmina, en 80% de la clara de la proteína de la clara es ovoalbúmina,
Esa ovoalbúmina es transparente, cuando prácticamente tiene o ligeramente coloreado, cuando lo colocamos, digamos, en el medio donde lo vamos a calentar, y rápidamente cuando se calienta se empieza a poner blanca, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque la proteína se desnaturaliza por el calor. Pero resulta que las formas hidrófobas que se liberan, que estaban en el interior, ¿sí?, son bastante importantes y generan una cristalización inmediata, porque por interacciones entre otras proteínas, la proteína se cristaliza, así como está, digamos, en forma desnaturalizada, y por eso adquiere ese color blanco, porque al formarse el cristal, esa cristalización, digamos, de la ovoalbúmina, el agua, la luz se empieza a reflejar para todos lados y nosotros la vemos como blanca, ya deja de ser transparente. Entonces, esa desnaturalización del huevo, si ustedes, por más que lo enfríen al huevo, una vez que coaguló, no vuelve otra vez a ser transparente. Esa coagulación, esa desnaturalización de la ovoalbúmina es irreversible. Entonces, los procesos de estabilización, de estabilidad térmica pueden ser reversibles o irreversibles dependiendo de las características de la proteína del huevo, de las proteínas, perdón, en general. Bien. Entonces, en general las proteínas desnaturalizadas son más digeribles, eso hablando de las proteínas que destinamos a la alimentación, ¿no es cierto? Una ventaja que tiene el calor es que permite eliminar inhibidores, como los inhibidores de proteasas, ¿sí?, que están, por ejemplo, en las leguminosas. Por eso la soja tiene que estar desactivada para servir como alimento, porque si no nos hace mal, justamente por esos inhibidores que están presentes. También se desnaturalizan otras enzimas que pueden alterar la calidad. Por ejemplo, las verduras congeladas, si yo no desnaturalizo previamente por un escaldado, por ejemplo, a estas enzimas, puede ser que las lipasas, que son enzimas que degradan lípidos, y las lipooxigenasas, que también actúan sobre los lípidos oxidándolos, esas enzimas queden activas y en un almacenamiento prolongado a una baja temperatura terminen oxidando al vegetal. Por eso siempre, si ustedes congelan verduras para guardarlas por un cierto tiempo en el congelador, antes de congelarlas siempre es conveniente escaldarlas. El trabajo, la función que tiene el escaldado es desnaturalizar las enzimas que pueden provocar estos efectos de calidad. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Otra manera de desnaturalizar a la proteína es por el pH, ¿sí? Nosotros vimos que los aminoácidos, que son, digamos, los constitutivos de las proteínas, tienen grupos R que pueden tener cargas, ¿sí? Vimos que había grupos con carga positiva, carga negativa. Entonces, en las proteínas, yo también puedo identificar, acá lo he puesto en forma muy esquemática, ¿no es cierto? Vemos, este hilo representa la cadena de aminoácidos de la proteína, y estos serían esos grupos R, solamente el extremo, por ejemplo, de la lisina, el grupo amino de la lisina, o el grupo carboxilo del glutámico o del aspartico, ¿no es cierto?, que están, digamos, como grupos laterales en la cadena polipeptídica. Yo me puedo imaginar también que en un pH ácido, suficientemente ácido, todo puede estar protonado. Así como en un pH suficientemente alcalino, todo puede estar ionizado o neutralizado. Ustedes verán que acá prevalecen las cargas positivas y en este otro caso las cargas negativas. Por lo tanto, igual que en los aminoácidos, podemos imaginarnos una situación intermedia en donde haya igual cantidad de cargas positivas
y cargas negativas, como nos muestra este esquemita del medio. Y cuando se dé esa situación, al igual que lo vimos con los aminoácidos, la proteína que se encuentra en esta situación se encontrará en su PI, en su punto isoeléctrico. ¿Sí? Cuando esto sucede y la proteína queda en su punto isoeléctrico, no va a poder movilizarse en un campo eléctrico, como ya habíamos visto antes, pero además, al ser una macromolécula y neutra, va a empezar a atraerse entre ellas a las moléculas de proteínas neutras y se produce el fenómeno de coagulación por pH. Es decir, las proteínas, que ya son macromoléculas, al tener cargas netas positivas o netas negativas, se repelen y forman lo que se llama un coloide. Es lo que mantiene a la leche como tal, en suspensión. ¿Sí? Son coloides, son partículas proteicas que tienen cargas netas. Cuando yo llevo el pH al punto isoeléctrico de esa proteína, estas dejan de tener carga, entonces lo que era antes un coloide que se mantenía por repulsión entre ellas, la repulsión desaparece, entonces esas partículas lentamente empiezan a agruparse, aumentan de peso y precipitan. ¿Está? Entonces, cuando yo llevo una proteína a su PI, al pH de su PI, la proteína coagula. Y es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando se fabrica yogur. No sé si ustedes alguna vez han fabricado yogur en su casa, pero ¿cómo se hace el yogur? A la leche yo le agrego una cucharada de otro yogur, que tiene ya las bacterias. Esas bacterias producen ácido. El ácido baja el pH de la leche, que es próximo a 7, lo baja gradualmente. Cuando llega al PI de la caseína de la leche, que es 4,6, digamos, esos coloides, digamos, que era la caseína de la leche, pierden carga, se vuelven neutros, se atraen y precipitan y forman el coágulo de yogur. Ese es el principio por el cual se produce, doy el ejemplo del yogur, pero hay muchos otros ejemplos en donde la coagulación se utiliza como una manera para obtener un determinado producto. ¿Sí? Sí. Digámoslo, pero el término cortado hace alusión a otros imaginarios, porque nosotros cuando vemos leche cortada no la tomamos, ¿no es cierto? Y eso no es porque, digamos, el yogur sea malo. El yogur se elabora con determinadas bacterias que están clasificadas, aisladas, purificadas y que no son problemáticas para la salud. Son bacterias lácticas que son inocuas y que existen normalmente en el intestino humano, ¿sí? En cambio, cuando la leche se cortó porque la dejamos demasiado tiempo en la heladera, abierta al aire, por ejemplo, o porque no se la mantuvo en la cadena de frío, y esa leche se corta porque puede que haya bacterias lácticas, pero lo más grave por lo cual nos aconsejan que no tomemos leche cortada es porque al estar expuesta al ambiente no solamente pueden haber entrado bacterias lácticas, sino que pueden haber entrado otros contaminantes, otros microorganismos que acompañan a las bacterias lácticas, pero que no son bacterias lácticas, sino que pueden ser tóxicos, dañinos a la salud. ¿Me explico? Entonces no hay que confundir leche cortada con una leche ácida o una leche o un producto fermentado, para decirlo mejor. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, 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 sí. Mm. Ujú. Bueno,
Sí, de todas maneras, ya que está, rápidamente, dos consejos que te puedo dar. Primero, hervirla a la leche. Si es leche sola, no hace falta. Pero si le agregas cualquier otra cosa, azúcar, por ejemplo, leche en polvo, que a veces se le agrega leche en polvo para darle más consistencia al yogur, hay que calentarla y hervirla. Siempre es conveniente hacer eso. A menos que uses directamente la leche sola, sin ningún otro agregado, y le agregue nada más que la cucharada de yogur. Ahí no haría falta, y simplemente con que lo calientes a 40, 45 grados es suficiente. Lo otro que tenés que tener es cuidado en la higiene del recipiente, ¿sí? Si podés, hervirlo en agua caliente, o bien esterilizarlo con un poco de alcohol, ¿sí? Secarlo y dejarlo secar bien. Y tenés que tener muy, muy limpio todo, porque sí es necesario que lo dejes lo más tibio posible. Yo, por ejemplo, aconsejo, si ustedes tienen termos de esos de boca ancha, hacerlo directamente en el termo, a la fermentación. El termo te va a conservar mucho yogur. Las bacterias que lo forman se llaman termófilas. Son bacterias que le gustan las temperaturas altas. Ideal para ellas entre 40 y 45 grados. Entonces, te recomiendo que lo enfríes a 45, no a 40. Ahí le ponga la cucharada de yogur y lo cierres inmediatamente. En lo posible, en algo que conserve la temperatura. Puede ser un envase de telgopor, puede ser un termo es ideal. De boca ancha, digo, para que después puedas sacar el de yogur de adentro, ¿no? Pero sí tenés que cuidar mucho la higiene por los otros contaminantes posibles, no por las bacterias lácticas del yogur, porque eso no te van a hacer nada, al contrario, son muy buenas. ¿Está? Espero haberte... Sí. Entonces, en el punto isoeléctrico, la proteína se vuelve insoluble y precipita, digamos. Exactamente. Bien. Por eso también se puede hacer, por ejemplo, con limón pueden cortar la leche y hacer algo parecido a lo que es una ricota. De hecho, la ricota se hace así, agregándole jugo de limón y entibiándolo un poco, se coagula mucho mejor. Esto es una curva de solubilidad. Fíjense que esto es la solubilidad de la proteína medida en cantidad de nitrógeno soluble, digamos. Si yo mido cuánto nitrógeno tengo, eso es directamente proporcional a cuánta proteína hay en solución. Entonces, yo tengo casi un 80% de proteína solubilizada. Fíjense qué pasa, y esto a pH 2,5, pH muy ácido. Pero yo le voy subiendo lentamente el pH y fíjense qué pasa con la solubilidad, va cayendo. Cada vez menos, cuando llego a 4,5, la solubilidad es mínima. ¿Por qué? Porque llegué al punto isoeléctrico, al pH al cual la solubilidad de la proteína es mínima. A medida que me voy alejando, voy volviendo a subir su solubilidad, a aumentar su solubilidad. Entonces, siempre es conveniente los métodos industriales que hay para, por ejemplo, obtener aislados proteicos como los de la soja, utilizan este mecanismo, es decir, bajar el pH hasta el valor del punto isoeléctrico, en ese caso la proteína de soja, para obtener la proteína. Luego se la purifica por distintos medios, digamos, se la separa y demás, pero el método, digamos, clave es desnaturalización por pH. También puedo afectar la solubilidad de una proteína con otros factores, la fuerza iónica, por ejemplo, que puede ser afectado por las sales. Los detergentes también pueden afectar la solubilidad de la proteína, solventes orgánicos y la acción mecánica, ¿sí? La acción mecánica es muy importante. Hay muchas proteínas. Por ejemplo, cuando yo bato huevo, ¿sí? En buena medida la espuma se forma porque la proteína del huevo se desestabiliza por la acción mecánica y estabiliza la burbuja. Eso lo van a ver en tecnología, en ciencia y tecnología de los alimentos, no me salía la palabra, que la tiene más adelante. Pero una manera de desestabilizar proteínas es por acción mecánica. Bueno, acá tienen, digamos,
algo que yo ya lo anticipé y que lo vimos cuando vimos en aminoácidos, la técnica de electroforesis para separar proteínas es esencialmente lo mismo que vimos con aminoácidos. Hay un campo eléctrico potente, un pH que asegura, ¿no es cierto?, que las proteínas, acá, bueno, voy a hacer una aclaración importante. En esta técnica de electroforesis, para proteínas, yo no voy a utilizar un pH centrado y ver para qué lado se mueve una proteína, sino que voy a utilizar un pH para el cual, ¿sí?, todas las proteínas adquieren una misma carga, una única carga eléctrica, ¿sí?, que es negativa. Este método, que fue patentado hace ya como 40, 50 años atrás, me permite separar proteínas por tamaño, que es lo que me muestra esta imagen de acá. Básicamente es como un cromatograma, como ya vimos antes, nada más que los geles son unos geles de poliacrilamida transparentes. Imagínense que es como una lámina de gelatina, ¿sí?, que tiene esta forma. Y tiene acá lo que se llaman pozos, en donde se coloca la muestra, ¿sí?, que es una muestra de proteína solubilizada, ¿no? Esto se hace, prepara un determinado pH y se somete a un voltaje determinado. Fíjense que la carga, la orientación del campo eléctrico ya está definido, ¿va? Bien, la carga negativa está en la parte inferior. Y esto va a correr hacia abajo. Está todo sumergido en un buffer y esto van a correr, digamos, las bandas hacia abajo, como nos muestra acá. Mientras más liviano es, como se separa por tamaño, mientras más liviana es la proteína, más va a avanzar en el campo eléctrico, más rápido va a correr. ¿Por qué? Porque como la carga es la misma en todas, entonces la relación carga a masa es lo que importa. Como la carga es siempre la misma, en definitiva lo que importa es la masa. Entonces la velocidad depende de la velocidad o el movimiento que va a adquirir. Como la fuerza del campo es una sola, si yo aplico la misma fuerza a todas las masas, se va a mover más rápido la masa más pequeña y más despacio la masa más grande. Entonces, yo voy a ver, esto se está revelado con una tintura especial de color azul, cada bandita que ustedes ven acá, ¿sí?, es un patrón proteico de de un peso conocido. Por ejemplo, esto es 97, esta es una unidad que se usa mucho en proteína, que es kilodalton, que es lo mismo que decir 1000 unidades de masa atómica, ¿sí? Un kilodalton, un dalton es una unidad de masa atómica. Un kilodalton son 1000 unidades. Es decir, que si yo tengo este que dice 14, son 14 kilodalton, 14.000 unidades de masa atómica. Quiere decir que esto es 14.000 veces más pesado que el hidrógeno. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, fíjense que si van hacia arriba, como esto corrió para abajo, mientras van hacia arriba, van hacia lo más pesado. Entonces, esta es la proteína más pesada y esta gradualmente la más liviana. Lo que tienen acá son muestras reales de proteínas. Obviamente hay contaminación, por eso sale manchado, pero fíjense que que vamos a centrarnos en por ejemplo, que se ve muy bien esta banda, me está diciendo que esta muestra de proteína es una mezcla, obviamente, por eso hay tanta mancha, es una mezcla, pero tiene como muy importante a esta banda que correspondería a una proteína de este peso. Mientras que esta otra tiene esta banda, hay algo más acá que no lo veo muy bien, pero acá hay una banda que tendría ese peso y esta que sería un poquito más liviano que esta otra. Hay una fórmula logarítmica que relaciona la distancia que se movió desde el origen con el peso molecular, ¿sí?, de la proteína. Entonces, yo puedo simplemente medir
con una regla, cuántos milímetros se movió cada banda y calcular con esa fórmula el peso molecular correcto que tiene cada una de ellas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? Entonces, bueno, eso es lo del kilodalton, estaba explicado ahí. Esto es una técnica que se llama electroforesis de proteína, que hoy por hoy se usa muchísimo cuando uno tiene que identificar qué proteínas tiene una determinada sustancia. Porque, por ejemplo, si ustedes agarran un extracto de, no sé, una legumbre, por ejemplo, que tiene mucha proteína, un poroto, extraen, digamos, las proteínas que tiene el poroto alubia y lo siembran, no van a ver una sola banda, van a ver una infinidad de bandas, porque son muchas las proteínas que están presentes en cualquier ser viviente. Y el poroto también es una semilla de un ser viviente. ¿Está? Entonces van a encontrar una sucesión de bandas. A veces separarlas a todas las proteínas es muy difícil. Pero cuando tengo suerte, como en este caso, puedo llegar a medir, ¿no es cierto?, cuáles, digamos, son las proteínas e incluso cuantificarlas, porque hay una relación con la intensidad de la banda. Bien. Algunas reacciones químicas importantes, digamos, que sufren las proteínas. Esta la vamos a ver de nuevo cuando veamos, por ejemplo, azúcares, porque es una reacción en donde participan tanto proteínas como azúcares. Acá le he puesto un ejemplo simple que es con glucosa y lisina, digamos el resto de lisina de una proteína. Acuérdense que la lisina tenía un grupo amino en su R, en su cadena lateral. Lo que sucede es que la reacción principia con la formación de una base de Schiff, que es una imina, básicamente, ¿ven? Es un enlace doble entre el carbono y el nitrógeno por el ataque nucleofílico del grupo amino sobre el carbonilo. Entonces, el problema es que esto luego va a evolucionar hacia un producto de Amadori, que es esta oxidación ulterior, y esto va a seguir oxidándose, ¿sí?, en condiciones apropiadas de humedad, temperatura, etcétera, y va a terminar dando lo que se llaman melanoidinas, que son pigmentos coloreados de color pardo negruzco, que para orientarlos a ustedes por qué es importante esto, es lo que le da el color al dulce de leche, es lo que le da el color tostado al pan, horneado. Esos pigmentos que le dan el color a esos alimentos son, digamos, la consecuencia de esta reacción de Maillard, que como ustedes verán es una reacción de química orgánica. Acá no hay intervención de ningún catalizador, ningún biocatalizador como sería una enzima, y por lo tanto a estas reacciones se le conoce como pardeamiento no enzimático. Pardeamiento viene de pardo, del color que dan, y no enzimático es justamente porque vemos acá que no hay intervención de ninguna enzima. ¿Por qué hay que aclarar que no es enzimático? Porque hay coloraciones que sufren, por ejemplo, algunas frutas. La manzana, por ejemplo, cuando yo la corto, enseguida si la dejo al aire, se empieza a poner de un color amarronado, que engaña y uno piensa que es una reacción como esta. No, no es una reacción como esta. Ese amarronamiento de la manzana se debe a la oxidación de ciertos compuestos que tiene la manzana por mediación de enzimas. Ese pardeamiento de la manzana es un pardeamiento enzimático. El pardeamiento que da color al pan, que da color al dulce de leche, son pardeamientos no enzimáticos, y se deben a la reacción de Maillard en este caso. ¿Sí? Bien, entonces, eso lo acabamos de decir. Son, también lo acabo de decir, coloraciones típicas de productos horneados, de postres, de dulce de leche, etc. También importa esta reacción, no tanto el pardeamiento ya, sino la misma reacción de Maillard en sus comienzos,
porque también es responsable de la generación de ciertos compuestos volátiles de bajo peso molecular que caracterizan los aromas, ¿sí?, de ciertos productos horneados. Por ejemplo, la lisina y la prolina intervienen en el olor del pan, ¿sí? El típico olor a pan, ¿vieron cuando uno pasa por una panadería? Se siente ese típico olor a pan. Bueno, se debe básicamente a la presencia y a la reacción de la lisina y la prolina con los azúcares presentes en el pan. Esta coloración, esta aparición de las melanoidinas, se favorece mucho a valores de awater, o sea, de actividad de agua intermedia, entre 0,6 y 0,9, ni muy húmedo ni tampoco muy seco, y a un pH alcalino. Por eso se tuesta la cáscara del pan, que es donde se seca primero, y no se tuesta el interior del pan. Es porque el interior del pan se mantiene más húmedo y a menor temperatura, mientras que la cáscara del pan pierde humedad y adquiere mayor temperatura. Un aspecto negativo desde el punto de vista nutricional es que las reacciones de Maillard restringen la disponibilidad de lisina, o en un punto en donde es especialmente sensibles de las leches. Las leches en polvo, que se han popularizado mucho, tienen un serio problema porque como el secado requiere un secado en spray que es a temperatura, esa combinación de temperatura, proteína de la leche, lactosa presente en la leche y demás, genera la posibilidad de una reacción como esta que va a reducir la presencia de lisina. Entonces, al ocurrir esta reacción, la lisina se pierde irreversiblemente, no se puede rescatar más. El organismo no puede rescatar una lisina que se ha transformado totalmente en melanoidina. Entonces, eso es un problema para los niños, porque es muy importante, sobre todo en los bebés, la presencia de lisina en la dieta. Otra reacción importante es la reacción del Biuret. En realidad, la reacción del Biuret, esto lo van a ver también en el laboratorio, es una reacción de reconocimiento. Se llama de Biuret porque en realidad esta molécula que ustedes ven acá, esta molécula que ustedes tienen acá es el Biuret, que no es una proteína, es una molécula pequeña. Pero se descubrió que esta molécula podía reaccionar de esta manera, formando este complejo con el cobre, que tiene un color violeta, entre rosa y violeta. Entonces, resulta que las proteínas pueden coordinar de manera parecida con el cobre, de esta forma, como ven ustedes acá, y esa coordinación, formar ese complejo con el cobre y dar un color semejante al Biuret. Es decir, en general, en el caso de las proteínas es más tirando a violeta que a rosa el color, ¿sí? Pero de todas maneras es interesante porque me brinda un método rápido, ¿sí? Y, digamos, sencillo de detectar la presencia de una proteína, que es para eso que ha sido usado el Biuret, como una manera de reconocer proteínas. En realidad reacciona con todo aquello que tenga de 4 aminoácidos en cadena, o sea, de péptidos, de oligopéptidos, de 4 aminoácidos para arriba. Entonces, no me permite discernir qué tan grande es la proteína, porque un oligopéptido de 4 aminoácidos es algo muy pequeño, ¿sí? Sin embargo, sí me permite decir si se trata de aminoácidos o de proteínas. Si yo tuviera una solución con todos aminoácidos libres, el Biuret no reaccionaría. Les comento así al pasar que hace muchos años ya se desarrolló una técnica de hisopado de Biuret para controlar la limpieza en ciertos sectores, digamos, de la industria alimenticia. Por ejemplo, en la industria cárnica, en la industria láctea, donde hay mucha proteína dando vuelta. Si yo quiero saber si una superficie ha sido correctamente lavada, limpiada, no tiene que quedar nada, ¿no es cierto?, de restos de alimento.
Si lo hubiera, y yo le paso ese hisopo que tiene la reacción de Buren, me va a dar coloración y por lo tanto quiere decir que esa superficie no está limpia y hay que volver a limpiar. ¿Sí? Es una técnica relativamente económica de hisopado que rápidamente me permite saber si ha sido correctamente limpiado o no una superficie, por ejemplo, donde se despostan, ¿no es cierto?, animales, ¿no es cierto?, carne de animal. Bien, como último tema, o sea, más que tema un comentario para ver la estructura y la acción de las enzimas. ¿Cómo funcionan? Bueno, esta estructura, esta forma globular que tienen las proteínas, permiten generar, que tienen algunas, no todas son globulares, pero la estructura terciaria globulares pueden guardar en su interior formas adecuadas para alojar, ¿sí?, lo que se llama en inglés docking, alojar moléculas sobre las que pueden actuar. En el caso de las enzimas, ese alojamiento es específico, tiene una forma determinada, una disposición determinada de los aminoácidos que hace de que solamente un determinado sustrato con una determinada estructura espacial pueda alojarse ahí y una vez alojado puede suceder una reacción. Entonces, fíjense, acá hemos puesto un ejemplo, suponiendo que haya, ¿no es cierto?, en dos puntos distintos de ese espacio de alojamiento, ¿no es cierto?, dos grupos carboxilo, fíjense que puede darse una reacción de hidrólisis como esta, en donde la molécula de agua, por un lado, descarga su protón, ¿sí? Su enlace, digamos, se forma el enlace de la molécula de agua con el carbono que está reaccionando, se libera un protón que se une a este carboxilo y fíjense que se libera este enlace a través de la formación de un nuevo enlace entre este protón y este OR que está saliendo. Este mecanismo que ustedes ven acá, ¿sí?, que aparentemente es concertado, suelen serlo, requieren una amplia coordinación, una fijación de la molécula en una determinada disposición en el espacio. Eso es lo que posibilita ese sitio que hay dentro de la molécula y por eso es tan específico, porque tiene que acomodarse de esta manera, solamente puede entrar esta molécula y no otra, de ahí la especificidad, y solamente así se va a dar la reacción y va a ser muy rápida, porque al darse todas estas condiciones, solo esa molécula entra, no hay competencia con otra diferente, solo esa entra y la proteína lo acomoda justo como tiene que estar para que se dé este estado de transición, la reacción se vuelve muy probable y muy rápida. Eso es lo que logran las enzimas. Y ese sitio a donde entra el sustrato y se acomoda es lo que se llama en enzimas el sitio activo, el sitio que permite la catálisis.